equipo a equipo los mismos comentarios y que no se cometan los mismos errores. ¿Listo? ¿Cómo estás, Andrei? ¿Cómo te ha ido? Ya estaba iniciando. Andrei va a ser la persona que va a estar pendiente de las presentaciones. Él va a tener el cronómetro, por chat va a escribir falta 1 minuto. ¿Sí? Ustedes pendientes con el otro ojo ahí en el minuto. Y tan pronto termine, Andrei va a sonar una alarma o Andrei puntualmente, ya que el ejercicio, el desafío era que fueran 5 minuticos. ¿Listo, muchachos? No sé qué me queda por fuera. Yo creo que está bien, ¿no? Listo. Iniciamos puntualmente. Ojo, todos pendientes a presentar. Andrei nos va a ayudar con entregarnos ahí el orden otra vez en el chat para que lo tengamos presente. Empieza el grupo número 55. Perfecto, gracias, Andrei. Listo. Sí. Y con el profe negociamos que ustedes, como hayan presentado, como hayan preparado, tal vez la persona o las personas que mejor tengan el tema implementado, pero ojo, todos deben prender cámara, todos deben estar presentes es igual que el ejercicio presencial de estar al frente en el salón, ¿sí? Que todo el equipo ayude y que si hay algún problema de conexión, inmediatamente cualquier otra persona del equipo lo suple. ¿Listo? Y todos deben tener eso preparado. Hola Ángel Esteban, ¿cómo estás? Listo. Iniciamos. Entonces, perdón, inicio prendiendo mi cámara. Buenas tardes. Mi Buenas nombre es, tardes, mi Julieta. nombre es Julieta Escobar. Yo pertenezco al grupo 55 del Esparto Alternativo. Entonces, la propuesta que nosotros empleamos fue, podría emplearse el Esparto Alternativo comúnmente usado para artesanías en nuevas aplicaciones que contribuyan al mejoramiento de ingresos de artesanos y recolectores de Boyacá. Es importante saber primero, pues, qué es el esparto, ¿no? El esparto, pues, es una fibra natural, es una planta silvestre de fibras o tallos largos que se da en varios lugares de Colombia. La especie endémica que se usa acá en Colombia se llama Junco ramboy. Esta se da en regiones del subpáramo, ahí como se ve en la imagen, en toda la parte del altiplano cundiboyacense es donde más se da. Bueno, las artesanías son elaboradas con esta fibra, son tradicionalmente del municipio del Cerinza. En esta, pues, todo el proceso desde el cultivo del esparto hasta la elaboración de artesanías. Corpo Boyacá es la entidad encargada que otorga, pues, salvoconducto a esta fibra. Ahí tenemos a Diego Roa, que es el subdirector, que estuvimos, pues, hablando con él acerca de eso. En cuanto al proceso de artesanías, son elaboradas en su mayor parte por mujeres de Cerinza. Acá hay una asociación que se llama ADAU, que se conforman por 14 artesanos. Bueno, las características de la fibra es que es una fibra natural que compone en su mayoría de celulosa. Puede retener hasta el 8% de humedad. Esta resiste largos periodos de sequía. Resiste 180 megapascales. En antecedentes, pues tenemos unas patentes, una que fue publicada en España en el año 2017, donde se presenta un método de producción de bloques de construcción. Tenemos otra de Estados Unidos, que es una patente de papel, otra en Francia que también utiliza pulpas para su producción. Tenemos 3 tesis muy interesantes que estuvimos leyendo, que la que más nos gusta es una que se llama el comportamiento mecánico en un material compuesto, utilizando una matriz de poliéster reforzada con fibras de bambú. Esto es de la profesora Patricia Luna Tamayo, que es ingeniera civil de la universidad. Bueno, en empezar tenemos el tema político. Pues acá el tema político pues no se presenta realmente como conflictos internos entre la alcaldía y los artesanos, pero falta como ese incentivo, como ese aporte de parte de la alcaldía y de parte de los entes gubernamentales. Entonces es importante crear políticas que beneficien al sector. En lo económico, la competencia de precios es bajo y pone en riesgo la calidad de los productos. Esto sucede porque no hay como un acuerdo entre recolectores y productor y artesanos. El mayor problema en el ámbito social son los bajos ingresos que son insuficientes y las artesanas pues tienen que hacer otras prácticas. Si ampliamos como todo como que haya más ingresos, pues ellas pueden subsistir si ampliamos este mercado. La carencia de intensivos de usos tecnológicos, pues es porque no hay como no se conocen las tecnologías porque el esparto no ha sido estudiado, entonces es importante pues implementar otras cosas. En lo ambiental, pues no hay una regulación clara, entonces es importante estudiar el esparto a ver qué impacto ambiental tiene.
En la regulación y en la normativa, pues está Corpo Boyacá, como yo les dije, establece unas licencias ambientales. Esto las licencias se dan a partir del artículo 2.2.2.3.6 del decreto 1076. Y también está el decreto 2375 de 1970 que regula la sanidad agropecuaria. Listo, muy buenas tardes. En cuanto al ODS, Esparto Alternativo se centra en el ODS número 9 de Industria, Innovación e Infraestructura. Estamos buscando generar nuevas industrias a partir de la oportunidad de innovar un producto con fibra de esparto en Colombia. También en nuestro planteamiento involucra las ODS 8, 10 y 12, porque la innovación traerá como consecuencia mejores oportunidades laborales y crecimiento económico en la región. Esto a largo plazo influirá en la reducción de desigualdades en las zonas rurales aledañas. Y finalmente, no se puede perder de vista la necesidad de incentivar el consumo y la producción responsables para garantizar la sostenibilidad del proyecto. En cuanto a los actores involucrados, nuestros actores están principalmente ubicados en las zonas de producción de la materia prima, en este caso recolectores y artesanos, que cuentan con una amplia experiencia en conocimiento de fibras de su mercado. Por eso contamos, por ejemplo, con el señor Mardoqueo, que es un recolector y comercializador de esparto, la señora Luz Marina Carvajal, que es artesana y vicepresidenta de la Organización de Artesanos Unidos de Cerinza, ADAUC. Otros involucrados también son los entes gubernamentales, como la alcaldía del municipio, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá. De esta última, pues el señor Diego Alfredo Roa, que es el subdirector de Recursos Naturales, también nos colabora como experto. Nos han facilitado entrevistas e información valiosa para el proyecto. De la comunidad académica también tenemos colaboraciones. En este caso, tenemos la colaboración de la ingeniera civil y profesora de la Universidad Nacional, Patricia Luna Tamayo. Ella nos está asesorando sobre la utilización y tratamiento de fibras naturales para matrices compuestas en la industria. Y finalmente, en el sector industrial, donde decidamos enfocar pues, nuestra solución. En cuanto a las soluciones, nosotros nos enfocamos en nuestras soluciones dándole un carácter de corto, mediano y largo plazo que pues podríamos plantear. Como resultado de los principios básicos observados ante el manejo de la fibra. Muchas gracias, muchachos. Bueno, muchas gracias. No, inicia, profe Luis Carlos. Yo. Dale, Héctor, adelante. Ok, bueno, muy, muy, muy interesante el tema. Muy, muy chévere el tema. Fíjense que me gusta que incluso en la presentación hacen varios, siento que hay un hilo conductor en todo lo que están hablando. Sin embargo, la infografía como tal parece más una página web de su proyecto que una infografía. ¿Sí? El desafío es presentar toda esta información en una pieza enriquecida. Entonces, eso respecto a la cantidad de información que ustedes están manejando, con la que ustedes están luchando, con la que Julieta corría en toda la presentación para poder decir, ¿listo? Entonces, ojo que este ejercicio era de presentar más fácil esa información. Comentario número 2. La pregunta no me gusta mucho. El tema me gusta, el contexto me gusta, con quien han hablado me gusta mucho, pero la pregunta no me gusta mucho porque la pregunta es, ¿podría emplearse el esparto comúnmente usado con artesanías, bla, bla, bla? Y a través de sus antecedentes y a través de sus expertos dicen, sí, se acaba el proyecto de TPI. Eso es lo que eso no es precisamente lo que queremos hacer. Queremos ir un poquito más, entonces tal vez una redacción de esta pregunta sería muy interesante. Además, quiero decirles que durante la presentación no quedó claro, y yo conociendo también ahí las soluciones que no alcanzaron a presentar, no quedó claro qué es lo que ustedes quieren hacer. Al principio como que quieren ayudar a un grupo de artesanas, quieren ayudar a Corpo Boyacá, después parece que se quieren salir y ustedes hacer su propia empresa y montarles competencia a estas personas. Exactamente hacia dónde queremos ir, fíjense exactamente cómo están explicados las soluciones. Primero hablan sobre una industria de animales domésticos, luego la industria de la celulosa, cuando supuestamente ya está, materiales compuestos reforzados también, por eso me botaron incluso datos en kilopascales, pero exactamente esto a qué pregunta de investigación, a qué pregunta esencial está respondiendo. ¿Listo? Y ya, esos son mis comentarios. Profe Luis Carlos. Bueno, a mí el tema
Es interesante, es súper interesante. Creo que tiene un potencial. Es un tema que tiene un potencial. Pero entonces, yo sí les cediría un poco el tiempo que yo tengo para mis preguntas para que me cuenten rapidito las soluciones. O sea, la parte que faltó, ¿qué era lo que nos iban a decir? Listo, profe. Simplemente íbamos a plantear tres soluciones. Una que era como la industria de animales domésticos, una aplicación bastante atractiva que, digamos, se podría orientar a dar una alternativa hacia el artesano, y darle como una nueva salida a su industria. La siguiente, pues, era el de la celulosa. Dábamos ahí un valor de las propiedades de la fibra, 42,85% de su estructura es en base a celulosa. Lo que buscamos es tomar esa fibra, estudiarla, ver si la podemos llevar a esta industria y poderla transformar. Y la otra es, dadas sus propiedades mecánicas, propiedades a tracción y resistencia a temperatura, eh, poder llevar también a la industria de compuestos reforzados. Sabemos que ya hay muchos materiales, por ejemplo, fibra de carbono, fibra de vidrio, pero la idea sería por lo menos poder dar una solución que digamos, eh, con la cual podamos suplir estos materiales que son más contaminantes con esta fibra que es de origen natural. Ya. Sí, yo lo que veo es que les falta un poco más de enfoque todavía. Sí, creo que la infografía está muy extensa, les faltó resumir un poquito más, como para aclarar hacia dónde van a apuntar con más precisión, sin llegar a una única solución. Ahí tienen unas soluciones, pero sí les falta eso. ¿Sí? Pero el tema me parece muy interesante y los animo a que sigan trabajando, ¿no? En este tema. Obviamente esta es la primera etapa, ustedes están iniciando con el TPI, entonces tomen estos comentarios para que reflexionen y para que mejoren su infografía, sobre todo entiendan mejor el problema en el que están trabajando y traten de enfocar. Sí, pero está bien. Por mí. Sí, muy interesante. Muchas gracias, muchachos. Listo. Gracias. Muchas gracias. O sea, en resumen, lo que nos quieren, digamos, con relación a la pregunta del problema, es hacerla un poco más concisa de pronto. Lo que pasa, una pregunta esencial. Eso es digamos, tienen que tener cuidado cuando plantean la pregunta, porque si la pregunta ya tiene respuesta, entonces no vale la pena. Y esta pregunta, como la plantean ustedes, ya tiene respuesta. Entonces traten de buscar una pregunta que no tenga respuesta y que ustedes la vayan a responder. Ok, Ese es el listo. problema, problema. Y podemos de pronto responder algo respecto al enfoque, Sí. que fue como la duda Sí, que tuvo. dale. Ok, bueno, nosotros quisimos primero aprovechar, digamos, todo ese conocimiento ancestral y artesanal que ya tenemos en la zona para poder utilizar de alguna manera este tejido y poderle dar como un valor agregado a un producto, o sea, no sea como o montándole competencia, sino también aprovechando la experiencia que estos artesanos tienen y nosotros no, por ejemplo. Y aparte, aumentar los ingresos dándole como abriéndole otras facilidades de mercado aparte del artesanal. Entonces, creemos que la utilización de, por ejemplo, un material compuesto o una industria, por ejemplo, de mascotas, como lo mostró mi compañero, puede ser una alternativa para ellos y nosotros le daríamos también un valor agregado utilizando ya la parte ingenieril, o sea, una matriz compuesta, una resina, y también estamos mirando enfoques no solo para la parte de mascotas, sino para la parte mobiliaria. Entonces, también estamos buscando, por ejemplo, fabricación de sillas, countertops o por ejemplo, otros materiales que van en el interior de las casas. Entonces nos tocaría como enfocarnos más hacia esa situación. listo. Para el equipo, creo que los 20 segundos de lo primero que dijo Jessica cuando hizo la intervención es más o menos la pregunta esencial que ustedes tienen. Ok. Ok, entonces. Hacia dónde quieren ir, los requisitos que ustedes tienen, es que nosotros necesitamos aprovechar tal cosa, todo eso es tal vez el planteamiento del problema. Ojo, no tiene nada, en mi opinión, está muy bien el proyecto, les sugiero una redacción. ¿Listo? Ok, gracias. Muy bien, chéverísimo. Equipo 58, ¿ya está listo? Josué Hernández. Del profe José Hernández. 58 listo, 65. Profe, ¿vamos a tomar unos minutos para evaluar? Señor.
¿Vamos a tomar unos minutos para evaluar ahora o lo hacemos Sí, después? tan pronto se nos acaba el tiempo, ojalá no rinda más. Ajá. Al final les podemos dar ya de una vez calificación. Listo. ¿Me pueden observar? Sí se puede. Sí, Ah, bueno, Luis. muchas gracias. Muchas gracias. Dale. Listo. Solo a Luis, de todo el equipo. Ah, y a Karen. Sí, sí, señor. ¿Cómo está, Luis. profe? Buenas tardes. Listo. ¿Comienzo ya, profe? Dale. Listo. Listo. ¿Se puede consumir una bebida energética sin exponerse a los riesgos causados por los actuales en el mercado? Pues sabemos que en Colombia y en el mundo la mayoría de las bebidas energizantes están compuestos por altas concentraciones de cafeína, taurina, guaraná y que al ser mezclados se pueden causar problemas graves en la salud. Lo importante de esta pregunta es saber si es posible producir alguna bebida energizante que no tenga efectos nocivos como las actuales. Por ejemplo, como vemos acá, una sola lata de 500 mililitros contiene 160 miligramos de cafeína y eso es el doble de los 70 miligramos que establece la EFSA. Estas bebidas pueden causar arritmias cardíacas, diabetes, trastornos gastrointestinales, estrés, convulsiones e hipertensión arterial. Bueno, en el análisis pestal, en la parte política, se encontró que las regulaciones actuales en Colombia para las bebidas energéticas son insuficientes para proteger la salud. Desde lo económico, se otorgó una calificación positiva porque se espera que para el mercado de las bebidas energizantes en Colombia crezca un 1.4% al año. En lo social se relacionó con la ODS de salud y bienestar porque los colombianos se están convirtiendo en consumidores más exigentes con lo que ingieren y están poniendo como prioridad alimentos que ayuden a cuidar su salud. Para la parte tecnológica se pretende innovar orientando al proyecto a la industria sostenible, la investigación y la ciencia. Respecto al ambiente, se debe tener un adecuado de los residuos, ya que las latas utilizadas para las bebidas se pueden convertir en un problema ambiental, por eso se busca la producción y el consumo responsable. Desde las normas y entidades regulatorias podemos encontrar al INVIMA, el Ministerio de Salud y Protección Social y diferentes reguladoras que existen. Ahora tenemos expuestos acá algunos actores involucrados. Desde lo positivo podemos encontrar clientes potenciales en personas que consumen muchas energías como en el ejercicio físico que realizan o por el esfuerzo mental del estudio y el trabajo. Estas personas obtendrían un beneficio si se les da la solución a este problema. Y también se beneficiarían los agricultores que son parte de nuestra cadena de producción, que con el tiempo se convertirían en aliados estratégicos. En la parte neutral tenemos las entidades reguladoras que harían el control necesario con el fin de que el producto sea apto para el consumo. Bueno, se hizo una investigación de los antecedentes donde se buscaron bebidas energéticas existentes que fueran alternativa al consumo de las actuales sin los efectos negativos hacia la salud. Y se encontró que en México, egresadas del Centro de Biotecnología Genómica crearon una bebida a base de moringa llamada More, que ayuda a recuperar los iones perdidos por el sudor y aporta muchos nutrientes. También en Perú, estudiantes de Ingeniería Industrial y Negocios Internacionales plantearon la creación de Morin Power, que sería una bebida saludable energética también a base de moringa. Y finalmente se encontraron bebidas energizantes que buscan mejorar la salud de los consumidores e incluían para esto propiedades del CBD, como la Cannabis Energy Drink, que está de náusea, pero contiene cafeína y taurina, que es lo que nosotros deseamos evitar. Para tener más argumentos de este problema, se buscaron opiniones de expertos como John Higgins, que es el cardiólogo deportivo de la Universidad de Texas en Houston, que dice que las bebidas energéticas aumentan los niveles de estrés, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Además, también un estudio publicado en la Journal of American Heart Association que dice que las bebidas energéticas con cafeína alteran la actividad eléctrica del corazón. Y un estudio realizado por la EFSA en la Unión Europea demostró que un adolescente no debe consumir más de 147 miligramos de cafeína y como se explicó anteriormente, hay 160 miligramos en una lata. Ahora, como posibles soluciones, se entiende que es necesaria una bebida energizante que no genere los efectos negativos que causan las bebidas actuales y por esto se propone utilizar la moringa como estimulante y el CBD para tratar los problemas de salud que ya han causado las bebidas energizantes. La moringa ayuda a la digestión, a regular la energía, sirve como analgésico, mejora la circulación, tiene muchas vitaminas y minerales y trata afecciones respiratorias. El CBD es utilizado como analgésico y relajante muscular. Ayuda a combatir la ansiedad, estrés y depresión. Trata la diabetes y el cáncer. Es neuroprotector, estimulante energético y promueve la salud cardiovascular.
Nosotros decidimos utilizar moringa y CBD porque al investigar otras opciones nos dimos cuenta que podría ser difícil su producción o puede presentar algunos efectos secundarios no deseados. Por ejemplo, Chontaduro ofrece muchos de los beneficios de la moringa, pero su producción solamente se da en regiones tropicales y su planta puede medir hasta 20 metros de altura, por lo que requeriría mucho más espacio. O el ginseng, que puede ayudar a manejar la ansiedad y el estrés y la depresión, como el CBD, pero puede generar algunas reacciones alérgicas. Por último, queremos señalar que toda la bibliografía consultada se puede encontrar en el siguiente link. El siguiente link en el link que aparece ahí en bibliografía, ahí donde está el librito, ahí pueden ver la bibliografía. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Profe. Listo, bueno. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Me gustó la infografía. Tienen un tema muy interesante. Veo que lo han abordado desde diferentes ángulos. Me gustaría que me ampliaran un poco más lo de Pestal. Profe, pues en la parte política resulta que hay como una regulación, una resolución como para regular, pues, valga la redundancia, las bebidas energéticas. Sin embargo, esa era insuficiente, entonces recibió como una, no sé mucho de términos de derecho, pero recibió como una sanción, por así decirlo, para que la corrigieran y para que fueran más estrictos, pero sin embargo eso se hizo en el 2009, 2014. Sí, el 2014 el gobierno recibió una sentencia para eso, sin embargo, todavía no han hecho nada al respecto. Entonces, pues eso es como algo negativo porque las bebidas energéticas, pues, por lo que explicamos, son malas y no se está regulando lo suficiente. Y en cuanto a lo ambiental, ¿qué tienen de Pestal? En cuanto a lo ambiental, decidimos orientarlo hacia el lado del empaque de nuestro producto. Entonces, pues lo que queremos es como reducir esa emisión de CO2. Lo que tenemos acá es para, bueno, el empaque y bueno, en general el proceso. Tenemos que, según un estudio del Nordic Council of Ministers, producir una lata de refresco que pues podría ser similar a una bebida energética, emite 0,04 kilogramos de CO2. Entonces, pues queremos como que ese tipo de latas o ese tipo de empaque que usamos sea reutilizable, porque pues también vemos acá que cuando es reutilizable es de 0,04, pero cuando no es reutilizable es de 0,32 esa emisión de CO2. Entonces queremos que sea algo reutilizable y pues proambiental. Digamos, ahí lo que me preocupa es que se desvían un poco del objetivo central de su trabajo, ¿sí? Como el tema central, se van ya los empaques. Entonces, eso, digamos, me inquietaría un poco, no están bien enfocados en esta parte ambiental eh, para este proyecto. Sería lo único que yo tendría por decir, ¿no? No sé, Héctor. Listo, gracias, profe. Sí, quiero felicitarlos porque cumplen con ese desafío que ustedes tienen de presentar toda la información en una infografía, ¿sí? Utilizaron bien los aspectos de cómo enriquecerla y mantuvieron como toda la información en una sola página. Un consejo que les quiero dar al principio es que ustedes se autodenominen o se pongan sobre la definición de qué es una bebida energética, ¿sí? Al principio parece ser que dice, las bebidas energéticas tienen hasta 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. De ahí me dicen, entonces una bebida energética se define como algo que tiene cafeína, pero no, porque nosotros queremos eliminarla. Luego, cuando me hablan de la moringa y de los beneficios del CBD, entonces me pueden decir una bebida energética es algo que da vitaminas o es algo que es analgésico o es algo que promueve la salud cardiovascular. ¿Cómo podemos definir esa bebida energética para que entre en el marco de lo que queremos desarrollar y tenga sentido eso de se puede consumir una bebida energética sin exponer a los riesgos causados por las actuales en el mercado? Claro,
un jugo de mora. Yo puedo, bajo este enfoque, decir que el jugo de mora es una bebida energética, sobre todo si se le echa azúcar. Entonces, muy importante que hagamos esa claridad de a qué nos referimos con una bebida energética. Hay algunos datos que confunden un poquito. Al principio nos dicen que una bebida, me imagino que promedio tiene 32, se multiplica por las 5 veces de ese volumen, me da 160 miligramos, y dicen que uno no puede tomar más de 75 miligramos, ¿sí? Pero más adelante me dicen que un adolescente no puede consumir más de 147. Entonces, ojo con esos datos que me confunden un poquito porque unos están diciendo una cosa y otros otra. Y lo último que les quiero decir, también una manera de consejo, es una charla que tengo con mis estudiantes de introducción a la ingeniería. Y es que las primeras tareas que nosotros tenemos es explicar esa diferencia entre la ciencia y la ingeniería. Cómo la ciencia es una herramienta de la ingeniería y cómo la ciencia se basa en los avances de la ingeniería eh, eh, para poder seguir produciendo ciencia. Son asignaturas separadas. Les hago la pregunta si acá, en esta propuesta que ustedes tienen, se refieren a ejercicios que requieren avances científicos o si hay un papel definido que pueda hacer un ingeniero para poder solucionar este problema. Entonces, la invitación es, bueno, si la moringa es tan buena, ¿cuáles son los inconvenientes que tiene? Si la producción o agregar CBD y eliminar el THC es súper chévere para tomar, ¿cuáles son los desafíos, hoy nuevamente enfocados con ese enfoque de la ingeniería, que debemos sobrepasar para poder dar una solución? ¿Listo, muchachos? Entonces, hagan ese paralelo de qué es lo que vamos a hacer en TPI. Y en ese sentido, las soluciones que ustedes están planteando es cuál es el aporte de la ingeniería en esta solución. Y son soluciones. Gracias, Andrei. Listo. Sigue el siguiente grupo, el grupo 50 y ¿qué es? 65. Listo. 65. ¿Listos? 66. Luego. ¿Pueden observar mi pantalla? Podemos observar la pantalla, sí, señor. Sí, correcto. Bueno, listo. Muy buenos días. Nosotros somos el grupo 65 de TPI y vamos a comentar nuestra idea de proyecto. Entonces, nuestra problema es ¿cómo mejorar el bienestar e independencia de los pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares en el hospital universitario? ¿Por qué el hospital universitario? Es porque es la segunda enfermedad más tratada actualmente y según el Ministerio de Salud se tiene que es la segunda morbilidad antes que llegar al COVID. Nuestros objetivos ODS principales son el 3 y el 10. El 3 de salud y el 10 de equidad. ¿Por qué el 3? Porque estamos generando acceso a la cobertura de sanidad y el 10 para generar inclusión social. Entonces, este propuesto es para mejorar recursos, o sea, proyectos de bajos recursos. Tenemos 3 pilares importantes de este tipo de enfermedad, que es un ACV hemorrágico, que son menores de 50 años, y una escala de dependencia menor a 6. ¿Qué significa esa escala de dependencia? Que de 1 a 5 se pueden tratar, de 6 ya no se puede hacer nada por el paciente. Además, hablando con nuestros expertos, encontramos que tenemos otras enfermedades que pueden ser suplidas con estos dispositivos. Entonces, ya hablando desde el contexto, pues facilitando el acceso a nosotros, pues esta era la forma de acceso. Y entrando a lo político, pues decimos, tenemos dos factores importantes y actores que nos van a mencionar, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué el Ministerio de Salud? Porque ellos son los que comienzan a generar políticas públicas para el tratamiento de enfermedades y dirigen las directrices para ello. Y el Ministerio del Trabajo porque son el ente encargado que dirige al personal de salud. Entonces, hablando del aspecto económico, tenemos dos aspectos importantes de que mencionar. Según el Banco Mundial, ellos hicieron un informe de este tipo de enfermedades, ¿qué es lo que causa? Al final de cuentas, lo que causa es un impacto en el PIB, porque al generar estrés en la gente, pues se vuelven menos rendidores y pues generan enfermedades hasta la muerte. Entonces, en el aspecto social, encontramos que en el Ministerio de Salud, en un proyecto del proyecto Todos para el País, encontramos un componente intersectorial para la reinserción de grupos de riesgo de salud mental, que habla que solo los pacientes y la familia no son los que deben estar interesados sobre este tipo de problemáticas, sino que todos los demás deben jugar un papel importante para la resolución de esto. Ellos hablan que la motivación de la población y además de crear estructuras comunitarias y el sector político y financiero generan ayuda a la solución. Entonces, ya hablando del aspecto tecnológico, tenemos dos cuestiones importantes. Que
estos dispositivos pueden ser inmersos en el cuerpo, que son riesgosos, o que no puedan ser inmersos. Acá te ponemos dos ejemplos para entender la diferencia, ya que esos son factores de riesgo. En el ambiental tenemos algo muy importante, o sea, la contaminación ambiental, al unirse en nuestro cuerpo, pues genera problemas de salud. ¿Por qué? Porque cuando se ingresa la sangre genera problemas cardiovasculares que después desarrollan en cerebrovasculares. En el aspecto legal encontramos dos aspectos importantes. Entonces, la ley estatutaria que regula y hace que las personas que sean inclusivas, o sea, que este es un derecho para todas las personas, que generar inserción para las personas discapacitadas. Y tenemos una parte que se generó en el proyecto de guía de Todos por un Nuevo País, los lineamientos de la revisión basada por comunidad, como habíamos hablado antes, desde el proyecto intersectorial. Muy bien, ahora pasamos a la parte de antecedentes. En esta parte nos enfocamos en que básicamente en una idea inicial el proyecto iba enfocado al desarrollo de un cubierto para personas con Parkinson y que involucrara mecanismos electrónicos. Posteriormente, consultando con la doctora Silvia Cristina del Hospital Universitario, nos dimos cuenta que una solución más pertinente involucraba una rehabilitación a personas que hubiesen sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular. Esta rehabilitación no simplemente era una tecnología que fuese repetitiva, sino que ella nos mencionaba que para ese proceso de sinapsis fuera más efectivo, se requería que la terapia tuviera algún tipo de objetivo. Es por eso que seguimos el consejo de la doctora y es hacia donde vamos a enfocar el proyecto. Además, el doctor de Claudio del Hospital Simón Bolívar nos menciona que una persona utiliza su cuerpo más de 1400 minutos al día. Y entonces una terapia solo dura 20 minutos, entonces no da la calidad de trabajo para que la persona se recupere. Okay. Listo, pasemos ahora a actores. En los actores encontramos a los pacientes, que son los principales afectados por los accidentes cerebrovasculares y que requieren rehabilitación. Después encontramos al personal médico, quien es quien se encarga de el diagnóstico, la terapia y el tratamiento de estas personas junto con los terapeutas ocupacionales. Encontramos otros actores como son las escuelas de terapeutas, los medios de comunicación, las IPS, las EPS, las empresas que pueden ayudar a expandir a futuro nuestro proyecto, los inversionistas, entre otros. Finalmente pasamos a la parte de posibles soluciones, donde encontramos varias soluciones actuales, entre las que se encuentra un robot de asistencia para realizar la terapia espejo, donde básicamente la persona mueve el miembro sano y el dispositivo replica el movimiento en el miembro afectado, generando así un reaprendizaje neuronal. Pasamos al siguiente, donde vemos otra terapia, en donde encontramos... Entonces, doy 15 segundos de mi tiempo para que cierren el tema de soluciones. Donde encontramos una superficie que permite interactuar y generar rehabilitación al paciente. Y finalmente encontramos la solución que nosotros proponemos, que consiste en una solución integrada con diferentes tipos de realimentación, desde auditiva, sensorial y visual. Gracias. Bueno, me toca a mí iniciar, sí. Listo, muchachos. Pues el primer comentario es parecido al que les comentaba al resto. La pregunta está muy interesante a mi parecer. ¿Cómo mejorar el bienestar e independencia de pacientes que han sido afectados por accidentes cerebrovasculares y los sitúan en el hospital universitario? ¿Listo? Una necesidad real, un contexto muy interesante. Vamos a ver cuál es el contexto del que estamos hablando, de este hospital universitario, de aquí de Bogotá, de la universidad, de los pacientes de cuántos pacientes estamos hablando, sus condiciones económicas, tecnológicas, que contiene el hospital y estos pacientes para ver cómo podemos desarrollar nuestro proyecto. Y la sorpresa es que el contexto es completamente general y global, ¿sí? Entonces, efectivamente, uno inicia con un contexto muy general, pero hay que ir incluyendo. Hay cosas que sí, efectivamente, siguen en todo el transcurso del proyecto, pero en otras hay que empezar a hilar fino, teniendo esa pregunta siempre presente hacia dónde va a ir el proyecto. De la misma manera, los antecedentes tienen que estar muy destinados a cómo se hace ese proceso. Aquí nos están contando una anécdota que es muy interesante para darle fuerza en el momento en que ustedes están explicando el proyecto, el problema, perdón. Cuando están explicando el problema es muy interesante y da mucha fuerza que ustedes me digan eso. Hablamos con tal persona, inicialmente tenemos esta noción, esta persona nos indicó que era hacia otro lado. Chévere, eso les da mucha pertinencia a su proyecto, pero no es un antecedente.
Curiosamente, los antecedentes que realmente sí vi fue cuando ustedes dan las soluciones, que ya no son soluciones, porque si ya están implementados, si ya existen, si son referentes para ustedes, van al apartado de antecedentes, no de soluciones. De la misma manera, ustedes ya teniendo a los actores, se hace un trabajo mucho más profundo y el mapa de actores que ustedes pueden generar puede ser mucho más interesante. Ya están hablando de los actores de la problemática del hospital universitario, ¿sí? Hubiese sido muy interesante, como indica la rúbrica de calificación, que sea un mapa de actores. Que ustedes puedan situar, aquí está el hospital, aquí están las personas, aquí estamos nosotros, aquí está, bueno, todos estos entes que ustedes están generando. Y por último, en las soluciones, recuerden que es soluciones. Unas soluciones en plural que se les pide que ustedes hagan una mínima evaluación, utilicen algún instrumento para decir, esta es la mejor, esta no se puede, esta tal vez la vamos a trabajar, no solamente una, como se dijo en la exposición, finalmente esta es la que vamos a seleccionar, ¿sí? Sino que precisamente hagan una evaluación y que ustedes mismos, como son los dueños de su proyecto y tienen un tutor que los guía, pero ustedes son los dueños del proyecto, no se pongan la soga al cuello cuando ustedes dicen, vamos a solucionar este problema y tenemos que hacer un prototipo que tenemos que probar que funcione. Es decir, que un dueño del problema, una persona, por ejemplo, con enfermedad cerebrovascular, o los médicos, o alguien diga, esto que ustedes están proponiendo, tiene un pulgar arriba. Eso es probar un prototipo, más que técnicamente el circuito o que técnicamente la cosa se mueva. No se den la cega al cuello, sean más específicos en exactamente cuál es el problema que ustedes van a manejar, que van a intentar solucionar, y con eso ustedes pueden proponer sus soluciones. No quiere decir que esta solución no le funcione a la humanidad. Quiere decir que este es el lugar donde ustedes van a pivotear su solución, hacer ejercicios. Listo, se me acabó el tiempo. Profe Luis. Bueno, muchas gracias muchachos por la presentación. En general, bueno, digamos, pues, como ustedes se pudieron dar cuenta, no les alcanzó el tiempo para presentar todo lo que querían presentar. Y me parece que les faltó síntesis, perdón, capacidad de síntesis. No resumieron bien toda la información que tenían. Hablaron demasiado rápido, o sea, demasiado rápido. Y me pareció que también estuvo un poco desordenada la presentación. Deberían empezar hablando por los antecedentes, por el contexto, pero todo estuvo como desordenado y es más difícil seguir una presentación así. Incluso yo tuve la oportunidad de ver la infografía antes, pudimos verlas antes, pero igual así me pareció desordenado y que había demasiada información. Entonces, lo que tienen que mejorar es eso, enfocarse más, como les dice el profe, más enfoque, más síntesis. Poner más información no es hacer más, es confundir más. Entonces, por favor, para la próxima etapa, enfocarse más, resumir más y ordenar la información para que sea más fácil de entender. ¿Listo? Esos serían mis comentarios. Listo. Gracias, ¿Listo? profe. Bueno. Grupo 66, quedamos tarde en el... Increíblemente así de cortantes y vamos tarde. Grupo 66, ¿cierto? Sí. De la profe Linda Magali. Listo. Muy bien, chicos, muy interesante. Recuerden que la infografía es una infografía, no es la página web del grupo, del proyecto, que eso es una tarea de después. Deben hacer ese desafío de presentar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, en el menor espacio. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí. Se ve la pantalla y lo escucho. Solamente veo a dos integrantes, a Carlos y a Catherine. ¿Será que tengo problemas de Skype? Hola, Kevin, ¿cómo estás? Bueno, puede empezar. Buenas tardes. Nuestra pregunta problema es cómo mejorar la salud física y mental reduciendo el sedentarismo y el uso de las redes sociales. Esta última parte es identificando el uso de las redes sociales como uno de los principales factores como de gasto de tiempo, ¿sí? Empezamos justificando la importancia de pues, este problema debido a que un gran porcentaje de la población a nivel mundial y nacional pues no realiza actividad física suficiente como para tener un beneficio a la salud a largo plazo, a largo y corto plazo, perdón. Además, determinamos que el uso excesivo de redes sociales puede afectar la salud psicológica de las personas.
Y de igual manera, tener una vida sedentaria puede afectar la salud mental, produciendo problemas como ansiedad, depresión, una mala calidad del sueño, inconformidad con la imagen física, acoso cibernético, miedo a perder alguna cosa. Finalmente, determinamos que la falta de ejercicio puede generar, no, pues encontramos, no determinamos, que la falta de ejercicio puede generar graves problemas para la salud física y pues puede conllevar a desarrollar varios tipos de enfermedades. No, varios tipos de enfermedades como las que acá, como un aumento de la presión arterial, deterioro de la condición cardíaca, empeoramiento de la circulación sanguínea e incluso algunos tipos de cáncer. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar en esto? Pues antes que nada vamos a hablar de los antecedentes. Hay muchísimas campañas apoyadas, impulsadas por gobiernos locales, gobierno nacional, Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte y adicionalmente pues muchas soluciones, digamos, como para si uno quiere empezar a realizar actividad física, hay muchas, ¿cómo se dice?, actividades que proponen algunos municipios como las escuelas de formación deportiva y aplicaciones móviles. El problema de estas últimas es que no cuentan con un seguimiento en la mayoría de los casos y no discriminan en poblaciones. Entonces acá voy a mencionar a una de las profesionales que nosotros consultamos, Andy Vanessa Orrego Rodríguez, fisioterapeuta egresada de la Universidad Nacional de Colombia, la cual nos dejó esta frase. El sedentarismo es un problema de salud pública en crecimiento que se ha ido normalizando con el tiempo. Este proceso de normalización se da debido a las excusas. No tengo tiempo suficiente por mi trabajo y pues otro tipo de excusas como pues la pérdida de tiempo, lo que es lo de las redes sociales. El tema de las excusas lo decidimos consultar, orientarlo hacia una situación de motivación, por lo cual consultamos a una psicóloga, Sandra Milena Sánchez. Ella nos informó que dependiendo de la población habían diferentes tipos de pues, excusas para no realizar estas actividades, falta de tiempo o simplemente pues que no les llama la atención o directamente, ¿sí? Los actores involucrados, Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte, los pacientes o las personas que están interesadas en o que se ven afectadas por tener una vida sedentaria y posibles empresas que pues quieran adquirir el producto, ¿no? Nuestro proyecto está orientado a el ODS de salud y bienestar. Finalmente vamos a hablar, pues ahora vamos a hablar de la matriz Pestel, donde en cuanto a factores políticos encontramos, como ya mencioné, campañas dirigidas por el Ministerio de Salud, Deporte, el Gobierno Nacional, alcaldías locales, incluso juntas de acción comunal. En cuanto a lo económico, pues está el presupuesto nacional, apoyo para emprendedores y todo ese tipo de incentivos. Social, pues el sedentarismo en Colombia, qué pena, me olvidó que esto se puede mostrar. Qué pena. Creación y campaña, me vuelvo a lo político. Creación de campañas, hay varias campañas como vemos acá, Mueva hacia la vida, no te quedes quieto, se activa físicamente, entre otras, apoyadas por el Ministerio de Salud. En cuanto a lo social, pues hay muchos estudios, más que todo encontramos que la mayoría de los estudios se orientan a estudiantes. En cuanto a tecnológico, pues hay muchos recursos que disponen las alcaldías locales. La ambiental, pues la mala calidad del aire afecta el desarrollo de actividades físicas por las personas, ya que no se sienten motivadas por esto. Y finalmente, estas leyes que vemos acá, que son las que decretaron la creación del Ministerio del Deporte y promueven la actividad física y el desarrollo motriz, entre otras cosas. Las soluciones pues serían crear campañas simplemente para motivar a las personas a hacerlo, mostrándoles las consecuencias de llevar una vida sedentaria. Y la otra es la que planteamos al comienzo y que hemos ido transformando poco a poco, que es desarrollar una aplicación que permita realizar un seguimiento y una correcta diagnóstico de actividades físicas. Ok. Inicia el profe. Ya no me acuerdo. Yo siempre me olvido. Sí, sí. Gracias por la presentación. Les cedo unos minuticos para que terminen las soluciones. No sé si habían terminado, faltaba alguna. No, pues simplemente queríamos aclarar que pues esta solución la hemos ido desarrollando para llegar al punto de que sea más inclusiva. O sea, no queremos que sea como la típica, o sea, lo que pasa es que toda actividad física tiene que ser
¿cómo se dice?, formulada por un profesional. Queremos hacer que las personas tengan un medio para contactar con un profesional y que este profesional estudie su caso particular y le pueda realizar un seguimiento porque pues este tipo de actividades necesitan ser seguidas y monitoreadas para que pues, la persona vea su progreso y de esta manera pues se motive a seguir con la actividad. Eso es lo que quería. Vale, listo. ¿Solo tienen 2 soluciones? Sí, pues básicamente eso es lo que hemos pensado. Ya, La mayoría de las sí. soluciones son... Sí, digamos, la primera solución, no sé si ya está en implementación, creo que ya se ha hecho, ¿no? La primera. Los talleres de Tú lo mencionaste, los talleres ya hay talleres, ¿no? Sí, Ya hay. claro. Pues es en este, es Entonces, que ¿qué pues en diferencia este caso hay? nosotros quisimos plantear esta solución de talleres y demás, teniendo en cuenta lo del uso de las redes sociales y que en los talleres estén más enfocados en como en cuanto al aumento de la productividad, como de manejar mejor el tiempo y demás, y en esto pues también incluir lo del el ejercicio, o sea, eso sería como lo diferente. Sí, no me queda claro cuál sería la diferencia. ¿Y la segunda solución, me la puedes poner, porfa? desarrollar una aplicación celular que permita Desarrollar una controlar el... aplicación. También existen. ¿Qué diferencia habría entre la aplicación que ustedes plantearían y la que ya existe? Es lo último que le dije. Lo que pasa es que estas aplicaciones no realizan un seguimiento y no son formuladas para casos específicos. Si usted descarga una aplicación de esas, lo máximo que le van a preguntar a usted es su peso, su edad y su estatura. Nuestra solución propone que sea un medio de comunicación entre usted y un profesional, ya sea su entrenador personal o el doctor de su EPS, donde esta persona estudie su caso particular, si usted tiene una lesión, si usted sufre de problemas cardiovasculares, y de acuerdo a eso le programe su rutina, también teniendo en consideración los tiempos que usted dispone para realizar esta actividad. Adicionalmente, pues proponemos realizar la toma de datos porque toda actividad física debe ser monitoreada. Entonces, pues al menos con el ritmo cardíaco, porque si usted realiza actividad física y no hay un aumento de ritmo cardíaco, esa actividad física no es actividad física, no se puede considerar actividad física. Esto lo tuvimos en cuenta de acuerdo a las recomendaciones de la fisioterapeuta con la que hablamos. Sí, vale. Pues mira, en general la infografía, el tema me parece bien interesante, claro, muy útil, de mucha actualidad, es un problema serio para la sociedad y muchas personas afectadas. La infografía me parece que sí buscaron bien información, o sea, están más enfocados, digamos, tienen un poco síntesis, ¿no? Sintetizaron más o menos bien la información. La infografía como tal me parece un poquito desordenada. eh, Creo que se hubiera podido organizar mejor. El pestal me parece que está bien también. Algunos elementos del pestal no están también totalmente claros, pero en general está bien. Y lo que más, digamos, el punto más negativo, lo que les baja más puntos, es que ustedes solo tienen una solución, o sea, su proyecto converge a una única solución, que es la 2. Ya saben cuál es y ya saben qué es lo que quieren hacer. Entonces, eso les quita puntos, porque la idea en esta etapa del TPI es que ustedes presenten y planteen otras soluciones, que hubieran explorado más, y de pronto ahí es que les quedó como un poquito coja el proyecto. Pero en general está bien, solamente que ahí fallaron. Y ese es un punto importante, ¿sí? Porque, digamos, el planteamiento de soluciones depende de la revisión bibliográfica, del contexto de etc. ¿Listo? Bueno, no sé, profe Héctor. Listo. Listo, muchachos. Ojo, ojo nuevamente con una acusación que voy a hacer a este grupo. Fíjense cómo es la pregunta. ¿Cómo mejorar la salud física y mental reduciendo el sedentarismo y el uso de las redes sociales? Es decir, si yo reduzco el sedentarismo y el uso de las redes sociales, automáticamente va a mejorar mi salud física y mental. Esa es la promesa inicial que se hace en esta presentación. Empieza algo muy, muy curioso y es que empiezan a hablar indistintamente de redes sociales, de uso de redes sociales. Yo personalmente no quedé con tener eso muy, muy claro, ya que no puedo decir que una persona que use redes sociales sea sedentaria o una persona que haga mucho ejercicio no use redes sociales, ¿sí? Entonces, la conexión completamente directa no la veo. ¿Cómo puedo yo tal vez entender que ustedes estén utilizando estos dos términos, dos problemas completamente distintos? Efectivamente tienen conexión, pero son problemas aislados. Es que pareciese que ustedes quieren hacer una aplicación
y a través de ese querer, quiero hacer una aplicación, construyo un problema, ¿vale? Ojo con ese tipo de cosas. Ustedes, el ejercicio es que ustedes cojan un tema general, la problemática, la hilen y definitivamente ustedes digan, esta es la mejor solución que podemos entregar. Tengan cuidado con ir por ejemplo, a gastar, como les estaba comentando al otro equipo, el trabajo de 4 o 5 ingenieros que cualquier empresa daría su brazo derecho por tener 5 ingenieros, 4 meses trabajando de la Universidad Nacional para desarrollar una solución y tal vez entreguemos algo que ya encontramos en el mercado. Sobre bienestar digital, mi celular ya por defecto lo tiene, nadie lo usa. ¿Sí? Sobre las aplicaciones de ejercicios, hay muchísimas en el mercado. Sobre un entrenador personal, claro, todos los gimnasios, tan pronto fue pandemia, mi gimnasio es el Star que queda acá, le mandan a uno la rutina y uno tiene que mandar videos y de hecho ni siquiera tienen aplicación y todo, pero se utiliza es WhatsApp para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué podemos nosotros dar un aporte desde la ingeniería para solucionar esta problemática que únicamente nosotros los ingenieros nos podamos entregar? Número 2, ustedes efectivamente hacen esta solución, implementan, diseñan, cuadran, hablan, sacan costos, sacan análisis. ¿Cómo harían ustedes para llegar a un público? ¿Qué aseguraría que las personas efectivamente empiezan a usar esta aplicación? Este ejercicio, esta idea, todo el mundo la ha tenido. Y seguramente, a pesar de lo que ustedes me están diciendo, seguramente una búsqueda rápida en mi Play Store probablemente me va a hacer encontrar una aplicación que haga exactamente lo mismo, pero tal vez no la conocemos. ¿Por qué? Porque no, creo que es más un problema cultural, un problema de información, un problema de acostumbrarse a este tipo de cosas, porque la idea me parece tal vez como muy sencilla. Entonces, ojo con esta calidad de solución en que nos están viendo. La primera, cuando debe cumplir los requisitos de TPI, que es que tenga un componente social y que tenga un componente técnico, de una vez la puedo descartar porque no veo el componente técnico. De una vez va presentando el otro equipo, porfa. Y la segunda idea la veo mucho en el mercado, ¿sí? La veo ya implementada y no me imagino cómo 2 ingenieros electrónicos, 2 ingenieros de sistemas y un ingeniero de químico pueden dar un aporte más interesante del que se encuentra en el mercado. El tema, interesantísimo. El tema que ustedes están planteando es muy chévere, ya sea por el lado del uso excesivo de redes sociales, ya sea por el lado del sedentarismo, ya sea por los problemas que hay por no hacer el ejercicio adecuado, más en pandemia. Ofrezco un pulgar arriba por eso, sus mismos antecedentes los impulsan a eso. Entre los antecedentes dicen en el App Store se encuentran diversas aplicaciones para la realización de la actividad física. De una vez ustedes están cayendo su proyecto y tendría que demostrar fuertemente que es que no, las personas no están haciendo ejercicio, es únicamente porque no hay un entrenador / médico detrás. Tiempo, profe, perdón. Adelante. Hable. Ya, adelante. El siguiente grupo, ¿no? Sí. Siguiente grupo es el de David Galindo. Creo que es el 74 ya, ¿cierto? 68. 68 es el de David Galindo, ¿cierto? David Galindo, sí, señor. ¿Cómo están, muchachos? Iniciamos. Bien, sí, señor. Listo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Listo, creo que ya se está viendo la presentación, ya se está compartiendo la pantalla. Sí. Sí, la vemos. Bueno, buenas tardes para todos. Nosotros somos el grupo 68. El nombre de nuestro proyecto es Progénesis. La pregunta que planteamos es cómo optimizar el proceso de fabricación de prótesis en miembro inferior para personas diabéticas, innovando en el diseño con manufactura aditiva en Colombia. En cuanto al planteamiento del problema, encontramos que en Colombia 2.5 millones de personas con diabetes, el 15% de esta población desarrollan una úlcera en el pie durante el transcurso de su enfermedad, lo cual puede provocar la amputación de la extremidad. Asimismo, identificamos la necesidad de crear dispositivos ortopédicos para mejorar la calidad de vida de las personas con esta incapacidad, también facilitar el acceso al empleo y mejorar la movilidad. También identificamos actores, entre ellos están principalmente organizaciones de salud, los pacientes y el cuerpo médico y las empresas que producen y financian las prótesis para esta población.
Listo, para la parte del contexto hicimos el respectivo análisis pestal, en el cual para la parte política encontramos la guía práctica clínica del Ministerio de Salud del 2015, en el cual regula el tratamiento quirúrgico y rehabilitación de personas amputadas. En la parte económica encontramos que el costo promedio de una prótesis de miembro inferior está alrededor de los 3 millones de pesos colombianos. Para la parte sociocultural, encontramos que en Colombia el 54.1% de las personas con discapacidad son mujeres y el 58.5% de los colombianos que tienen alguna discapacidad está en edad de entre los 15 y los 64 años de edad, que son edades pues productivas. Para la parte tecnológica, encontramos que para el acondicionamiento de las prótesis, primero se hace un molde de yeso y después se procede a su fabricación en impresión 3D. Esto es algo que está pues, muy de moda últimamente, la implementación de estas nuevas tecnologías. Para la parte ambiental, encontramos que las prótesis están compuestas de materiales que tienen alrededor de 150 años de degradación y pues tienen compuestos que tienen hasta 400 años de degradación. Para la parte legal, se encontraron leyes y artículos que definen los derechos a la habilitación y readaptación profesional para las personas discapacitadas. Los objetivos de desarrollo sostenible que abarca nuestro proyecto serían el de salud y bienestar, pues se busca a través del diseño y la manufactura de las prótesis disminuir las desigualdades entre pues, las personas que no tienen ninguna discapacidad y las que sí las tienen, y también se busca abarcar la parte de la industria, innovación e infraestructura, implementando tecnologías como la manufactura aditiva y el diseño generativo, que son tecnologías de punta que están en auge últimamente. Bueno, en cuanto a los antecedentes, hicimos como un estudio del arte y identificamos diferentes proyectos, grados, patentes, en los que, por ejemplo, en el primer caso, un proyecto de Milo Waves que busca crear prótesis con materiales reciclados. El siguiente busca también fabricar prótesis con materiales naturales. El otro se basa también en la realización de las prótesis. También encontramos pues, patentes, como había mencionado anteriormente, y proyectos universitarios. Y otro, pues el último que nos llamó más la atención, que fue como la implementación del diseño generativo para la fabricación pues, de estos dispositivos. También nos basamos en bueno, consultamos la opinión de expertos, los cuales como que resaltaron la importancia de las prótesis en la actualidad y el futuro que tienen de la mano de la robótica y otras áreas también. Listo. Para las posibles soluciones, identificamos pues nuestra principal, que sería el diseño generativo con manufactura aditiva. Esto pues son dos tecnologías que al acoplarse permiten la optimización del diseño de las piezas, reduciendo pues su tamaño y la cantidad, su peso y la cantidad de material que implementan, pero manteniendo las restricciones de carga y de resistencia pues, que se necesiten. También identificamos un exoesqueleto que permite reemplazar la extremidad faltante, pero que igualmente da soporte al resto del tren inferior. También una silla de ruedas automatizada que a través de ciertos mecanismos facilite la movilidad a través en medio de distintos eh, pues, caminos por donde se tenga que recorrer. Y también identificamos que se puede reducir el costo de las prótesis si se fabrica en serie ciertas piezas que son las más comunes que tienen como en general todas las prótesis. Y bueno, eso sería en general nuestra presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias muchachos. Muy interesante todo lo que nos enseñan. Bueno, respecto a la presentación, pues chévere, estuvo muy bonita la página, no me atrevo a decirles ya de una vez infografía. Ojo con ese comentario que hice al principio de si las soluciones que están presentando son antecedentes o son realmente soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes deben ofrecer? Son ofrecciones que responden a esa pregunta que ustedes están generando, que es cómo optimizar el proceso de fabricación. ¿Mm? Si estamos diciendo que hay que optimizar el proceso de fabricación, porfa, incluso déjenme ver, porfa, la pregunta.
quiere decir que hay un problema de eficiencia en cómo es esa producción o que las prótesis no son de la calidad que deberían tener. Entonces, debemos centrarnos harto en el momento de generar el problema, en especificar que hay un problema y que se debe estar mejorando. ¿Listo? Por ese lado. Si ya dicen que es optimización de manufactura, yo me invento, o en mi mente, la primera invitación que tengo es que ustedes me van a presentar cómo es el proceso de manufactura y esos problemas que requieren ser optimizados. No vayan a caer en el error que les estaba diciendo de, es que parece ser que me gusta este tema, me llama la atención este tema y estoy acomodando una problemática a este tema que me gusta. Hay que darle fuerza y sobre todo con ese contexto que a mí me gustó mucho el contexto como ustedes lo presentaron porque era un contexto específico del tema que ustedes estaban trabajando, no era algo tan general. Entonces, ¿cómo son las condiciones aquí en Colombia sobre estas personas que, por ejemplo, tienen diabetes o estas personas del conflicto, estas personas que requieren alguna prótesis? ¿Cuáles son las condiciones a qué prótesis pueden acceder de tal manera que nosotros tenemos una oportunidad de presentar esto al mercado? ¿Listo, muchachos? Entonces creo que el comentario más grande es, ¿cuáles son las soluciones? ¿Sí? ¿Cuáles son las soluciones teniendo en cuenta ese contexto y esa pregunta que estamos generando? Todo, no quiere decir, y esto es un comentario para todos los grupos, no quiere decir que el background, que toda la investigación que hemos hecho no funcione. Claro que funciona porque es quien nos va a dar el peso o la partida para que nosotros podamos decir, esto es lo que queremos hacer, teniendo en cuenta todas nuestras condiciones de contexto, teniendo en cuenta todo donde vamos a trabajar, ¿sí? No convirtamos esto en otro aporte más para una de esas noticias que efectivamente no van a ningún lado, digamos, o no hagamos lo mismo que ya están haciendo si hay gente que ya lleva muchos años trabajando en lo mismo. ¿Cuál es el aporte que nosotros, como ingenieros de TPI, muy responsablemente cito a las charlas de éticas que tuvimos y teniendo en cuenta todos esos criterios de diseño que tengan un contacto directo con una población y tenga un impacto en ingeniería y valga la pena, podemos generar para esta problemática? Listo, perdón, Andrei. Bueno, muchas gracias muchachos por la presentación. Nuevamente un poco extenso, faltó un poco más de resumen, sí, faltó ser más concisos. Sí quisiera que me aclare más por qué usaron esa palabra optimización en la pregunta. Pues digamos que se busca optimizar es para pues, reducir costos, ese es el principal objetivo y también porque ciertas prótesis no cumplen con los requerimientos de resistencia y de propiedades mecánicas que pues necesita una persona. Algo que suele pasar es que pues la persona como no siente, entonces pues somete la prótesis pues a esfuerzos que pues no normalmente no sometería a su pierna, ¿sí? Entonces pues por eso las prótesis no cumplen con ciertos aspectos de resistencia y de durabilidad. Sí. La otra pregunta es, yo ya he visto en TPI varios proyectos así similares en semestres pasados. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre su proyecto y los que se han hecho antes? Pues la verdad desconozco cómo se han tratado los proyectos anteriores, pero digamos que el enfoque innovador de nosotros es acoplar tanto el diseño generativo con software de optimización y también pues la manufactura aditiva, nuevas tecnologías, nuevos métodos de manufactura aditiva que se han venido desarrollando y pues también aplicar el diseño generativo, que también es pues algo que está como muy en auge, que permite diseños muy pues, digamos, muy futuristas y muy óptimos. Pero ahí es donde entraríamos un poco en conflicto porque tú hablas de diseño y luego hablas de optimización. Entonces no hay como una conexión clara. ¿Problemas de diseño o de costos o de qué? La parte de la optimización se realiza en el diseño, que precisamente pues, son software de diseño de optimización. Así son, digamos, las herramientas. Nuestro enfoque está en Fusion 360, que es un software de Autodesk que cuenta con un módulo de diseño generativo para partes médicas. Se llama Within Medical. Y es precisamente el enfoque del software es ese, optimizar el diseño, reduciendo peso, cantidad de material y pues optimizando la parte de la resistencia mecánica. Listo, bueno, no tengo más preguntas aparte de las que ya hizo el profe Héctor. Entonces, gracias, muchas gracias. No es para que me respondan nuevamente, ¿cuál sería el aporte?
El aporte es que yo meto mi modelo en Fusion y le corro el algoritmo de EBS para que me quede así todo bonito, como ya está implementado, como ya está la herramienta, eh, lo paso por una impresora 3D y que es ese problema específico que tiene todo ese proceso para que nosotros demos un aporte, una gotica. Gracias, Andrei. Siguiente equipo. Listo. ¿Qué pasa con el 74? Ok, grupo 82 ya está listo. ¿74 es este el fin? Sí, señor, es que no me estaba dejando presentar, pero ya. Hágale. ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes, Juan Diego. Vale. Listo. Bueno, puedo a partir de PET reciclado producir filamentos para ser usados en el proceso de impresión 3D. Para iniciar es necesario aclarar dos conceptos. Primero, el PET o tereftalato de polietileno es el tipo de plástico más usado en el sector de la alimentación, como por ejemplo en los diversos envases de plástico para bebidas, y RPET como tereftalato de polietileno reciclado. Bueno, en cuanto a la problemática, actualmente la contaminación de ecosistemas por plásticos es un problema en todo el mundo. Por ejemplo, en Colombia se producen 12 millones de botellas de PET al día, de las cuales solo se recicla el 30%. Petit Plastic, una empresa en Bogotá, busca apoyar este proceso de reciclaje de botellas de PET mediante el reuso de ese material en la impresión 3D. Sin embargo, el polímero presenta defectos para ser usado directamente en la impresión, por lo que aquí surge el problema de nuestro proyecto y se hace necesario adecuar este RPET para un óptimo desempeño en la impresión 3D. En cuanto a los antecedentes, por ejemplo, un grupo de ingenieros en Holanda presentó un proyecto denominado Perpetual Plastic Project, en donde instalaron una mini fábrica y los visitantes podían reciclar sus vasos de plástico usados y convertirlos en nuevos productos. Y operaban, las mismas personas operaban las máquinas. En Argentina, el Instituto INTI desde 2014 desarrolla la iniciativa del filamento a partir de botellas PET. Ellos separan los residuos plásticos, luego hacen un escamado y posterior a ello obtienen pellets mediante el proceso de extrusión y los pellets los utilizan como materia prima más ciertos aditivos y obtienen filamentos con un diámetro determinado. En Colombia se realiza un trabajo de grado titulado Diseño de una planta piloto para la producción de filamentos integrado en la reutilización de PET útil para impresora 3D. Aquí determinaron variables de proceso como la temperatura durante el proceso de extrusión, el enfriamiento del filamento a la salida, entre otras, para obtener un filamento útil. Entonces, al pensar en la idea de recircular productos plásticos para utilizarlos como materia prima, salta a la vista la gran oportunidad de negocio presente, mediante la valorización del residuo plástico, como lo menciona el profesor Thomas Maschmeyer, que dice los desechos plásticos son un problema ambiental serio, pero también presentan una gran oportunidad de recursos. Además, si la preocupación es la calidad, Jonas Martins, cofundador del proyecto Perpetual Plastic Project, menciona, queremos que todos comiencen a usar plástico reciclado siempre que puedan porque la calidad es igual a la de plástico nuevo. Con respecto a los actores, se identifican 4 grupos. Primero, los causantes del problema de basuras, que son los productores de residuos plásticos, y otro que son los que se mueven en el entorno del problema, que son los recicladores, empresas de recolección y consumidores. Otro grupo son los concurrentes a la solución del mismo, donde se encuentra Petit Plastic, al ser el emprendimiento encargado de desarrollar la idea. Y otro grupo que son las entidades de apoyo, como puede ser el gobierno y entidades no gubernamentales. Para ponerles un poco en contexto, el proyecto es una consultoría a la universidad por parte de la empresa Petit Plastic, que produce distintos artículos y accesorios utilizando plástico reciclado y quiere aprovechar el PET para producir filamento en impresora 3D. En cuanto al análisis pestal, decidimos colocar una fortaleza, una oportunidad y amenaza en cada ítem y de manera interactiva en cada factor. Por ejemplo, en el político encontramos que es una propuesta que contribuye al manejo de los desechos sólidos y los problemas de contaminación de los mismos.
Y como amenaza vemos algunas posturas conservadoras del gobierno que podrían dificultar el desarrollo del proyecto. En cuanto al análisis económico, este proyecto podría ser parte de una economía circular, obteniendo la materia prima con un bajo costo y la posibilidad de aprovechar económicamente desechos sólidos reutilizables. En cuanto al análisis social, las empresas consumidoras de PET tienen la responsabilidad social de incluir RPET en sus productos y las diferentes oportunidades para emprendimientos como la iniciativa Go Plastic. En cuanto al análisis tecnológico, es posible reciclar una cantidad considerable de PET, como lo ha demostrado la empresa Inca en Medellín. En cuanto al análisis ambiental, encontramos que se contribuye al buen manejo de los desechos sólidos, plástico PET y la conservación del medio ambiente. Y el análisis legal, pues encontramos varios decretos y resoluciones que fomentan la actividad del reciclaje. Bueno, respecto a las soluciones, tenemos 3 posibles soluciones, las cuales van enfocadas a cumplir con los ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, y 13, Acción por el Clima. Contribuyen con el aprovechamiento de residuos sólidos, implementando nuevos métodos de reciclaje y aprovechamiento del PET reciclado. La primera solución consiste en la transformación química del RPET mediante la adición de ciclohexano de metanol en una serie de reacciones para obtener un PET modificado conocido como PET-G, el cual presenta características térmicas similares al PET, pero con algunas diferencias claves, tales que es posible tener filamentos óptimos y empleables en impresoras 3D. Listo, chicos. 30 segundos para que termine la presentación. Andrei, ¿me ayudas a mirar los 30? Vale, la segunda solución se basa en el mezclado del PET reciclado en una relación de 95% al 5% de polipropileno en múltiples ciclos de extrusión, tal que se reduzca el porcentaje de cristalinidad, lo que contribuye al volver el RPET más óptimo para la impresión. No obstante, esto puede acarrear problemas debido a la diferencia de las características térmicas de cada uno de los polímeros. Y por último, se tiene la opción de realizar el mezclado del PET reciclado en un único ciclo de extrusión con PLA, otro polímero. A pesar de ello, el porcentaje del PET debe ser de máximo 10%. Listo. Bueno, sí, iniciaba yo y si no, pues inicio yo y la otra vez se la doy al profe. Profe, El que yo le les pido que yo conozco este proyecto, como estoy en el Petit 2, entonces lo conozco este también. Entonces inicio este, profe. Listo, gracias, profe. Por ahí inicia mi primer regaño, ¿sí? Mi primer regaño es que ustedes tienen una problematización súper interesante. Llega una empresa que tiene una misión de ciertas cosas, que maneja ciertas fundaciones, ¿sí? Y esa empresa llega con ustedes a decir, a darles un desafío muy interesante, ya que ellos han manejado productos de este tipo y se quieren preguntar si efectivamente se puede hacer este ejercicio. Esta pregunta que hacen, me imagino que directamente viene desde Petit, ¿se puede utilizar el PET para que generar un filamento? Tal vez era una pregunta eh, muy de atrás. ¿Por qué lo digo? Porque ya aquí en la presentación varias veces ustedes me dicen sí, 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 que sí se puede, sí señor. ¿Listo? Entonces, pilas con esa pregunta que yo estoy generando. ¿Se puede, a partir del PET reciclado hacer? Sí, sí se puede hacer. Ahí terminaría nuestro trabajo de TPI. Nuevamente es una invitación a que ustedes hilen más profundamente de estos ejercicios en Argentina, aquellos que ya miraron las temperaturas, aquellos que ya hicieron el RPET y ya saben que agregando cierto compuesto se puede mejorar, aquellos que ya mezclan PLA con PET, ya saben cómo se puede hacer, ya está resuelta la pregunta. ¿Cuál es el desafío que tiene específicamente este contexto, esta empresa, con los recursos que tiene, con los modelos que tiene, con lo que propone hacer, que nosotros podemos dar como un aporte en ingeniería? ¿Sí? Hasta ahí está muy interesante el tema, está chéverísimo, pero ¿hacia dónde vamos a llegar? ¿Listo? Segundo, me llamó la atención que faltan, hay unos vacíos, hay mucho texto en la presentación, esto se puede haber hecho sin tanto texto, hay mucha sobrecarga de información. Se pudieron, por ejemplo, utilizar muchas más imágenes. Me parece increíble que no tengan la imagen de qué es un filamento. Cuando ustedes me hacen la promesa de saber si se puede imprimir en 3D, es que se puede imprimir en una impresora común y corriente con las temperaturas que se manejan en una impresora, ¿sí? Ese tipo de cosas como básicas quedaron por fuera. Hay varios elementos como que a veces siento que distraen un poquito en la conversación. Algunas de las opiniones de los expertos, pues
no las veo muy, muy pertinentes porque ya estamos metidos en un problema, ya no grandote, sino en un problema, una problemática es cómo hacer para reciclar los filamentos de PET, para hacer filamentos a partir de PET, y ya ustedes han hilado hasta una pregunta específica, el desafío que ustedes tienen como ingenieros. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Y listo, por ejemplo, ahí en su diagrama de actores hay unas relaciones, hay una cantidad de personas relacionadas al problema que tienen nombre y apellido, y hubiese sido muy interesante que ustedes hubieran explicado su problemática incluso a partir del diagrama de actores. Entonces, esa problematización les daba fuerza, ese diagrama de actores con nombres propios les daba fuerza. Ojalá no lo pierdan. Les estoy haciendo un jalón de orejas en decirles, ustedes trabajaron más de lo que están presentando. No se hagan eso. Gracias. Listo, profe. Yo, de acuerdo con el comentario de la pregunta, yo no creo que la pregunta correcta sea si se puede, porque como la respuesta ya sabemos es que sí. La pregunta correcta es cómo, ¿sí? Para que lo corrijan. Es cómo se hace para que se haga, ¿sí? La otro comentario es que está nuevamente demasiado extenso y no terminé el tiempo, fíjese. Tenían tanta información que no les dio el tiempo. El tiempo era contado y limitado y yo creo que eso sí les baja puntos, igual a todos los grupos, ¿no? A todos los grupos les bajamos puntos porque no terminaron a tiempo. ¿Listo? Eh, y también demasiada información, falta resumen, falta enfoque. El proyecto es interesante, es muy interesante. Y al final, lo más interesante estaba al final, pero se acabó el tiempo y no lo pudieron contar. Entonces, ojo con eso, para la próxima, resuman más, no tienen que presentar tanto, ¿sí? Para que les dé el tiempo y para que alcancen a mostrar lo que sí es interesante. Eso sería todo de mi parte. Sí, muchas gracias, chicos. Aprendimos mucho. Yo aprendí mucho. Siguiente equipo. Buenas tardes, ya voy a compartir. Ya estoy compartiendo. Ya está compartiendo. Listo. Entonces, buenas tardes. Somos el Grupo 82, Bogotá Coffee. Siendo un proyecto externo, inicialmente quiero mostrarles todo lo que nos refiere al café y lo que son sus actores y el contexto que los rodea. Contamos con que Colombia, a nivel nacional e internacional, entre el 2018 y 2019, vendió 163.9 millones de sacos de café. En Colombia se maneja la variedad arábiga y la industria del café contiene el 0.7% del Producto Interno Bruto de Colombia, con una carga de café de 125 kilogramos, que es de un valor de 1.250.000 pesos. Contamos con más de 600 municipios cafeteros, según la Federación Nacional del Café, y se sabe que alrededor de 550.000 familias están beneficiadas por el café. Entonces, haciendo un poco de énfasis en el café de especialidad, uno de los factores que más determina la calidad de los productos que se desarrollen con este tipo de cafés es la molienda. ¿Por qué? En primera instancia, pues la molienda se refiere al acto de moler el café, moler los granos de café tostado para poder extraer una mayor cantidad o menor cantidad de componentes del mismo, dependiendo del tipo de preparación. Entonces, la molienda nos determina en primera instancia, como ya lo mencioné, la calidad del producto, ya que pues garantizamos que si una molienda es consistente, siempre vamos a manejar el tipo o el grano adecuado para cada tipo de producto, y por otro lado aseguramos la repetitividad, o sea que independientemente de la persona o del lugar o de la máquina que se esté utilizando, podríamos obtener siempre los mismos resultados para poderlos ofrecer al público. Entonces, la molienda, como parte importante, nos lleva a tener nuestra pregunta. Entonces, ¿cómo se puede conseguir una molienda de café que siempre sea consistente en las tazas de café premium de la tienda Bogotá Coffee? Entonces, digamos que a partir de esta pregunta, generamos una matriz Pestal que nos permite ver los factores macroambientales utilizando la gestión estratégica que cuenta con la parte política, que es el Programa de Promoción de Consumo de Café de Colombia, Toma Café, estimula la demanda efectiva y fortalece la oferta reconociendo el crecimiento que está teniendo el consumo.
Es así como la estrategia de este programa apunta a dos grandes propósitos: estimular la demanda efectiva y fortalecer la oferta del café en la última milla de la cadena productiva. La parte económica, mientras empresas grandes vendedoras del café, como lo son Juan Valdez y OMA, siguen líderes del mercado, hay nuevos participantes en crecimiento, aumentando el número de vendedores especializados de café y de té. Socialmente, el aumento del consumo del café por parte de los jóvenes, el interés del consumo de café especial que poseen mejor calidad y sean más naturales, un liderazgo del café como bebida caliente, preferida por encima de bebidas como el chocolate, trae entre otras, ya que el café es la segunda bebida a nivel mundial que más se consume. Por la parte ambiental, aunque se trata de utilizar al máximo el café para preparar las bebidas, digamos que existen sobrantes que no se pueden utilizar en las bebidas. Sin embargo, más que generar como este desperdicio, hay agentes interesados en estos sobrantes para convertirlos en productos comerciales, como es el caso de la harina de café. Y por la parte legal, la ley número 590 del 2000 busca dictar disposiciones para promover la competitividad y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, como lo es el caso de los baristas y productores especializados de café. Entonces, ¿quiénes son los actores involucrados? Contamos con los baristas, las tiendas especializadas, consumidores a nivel comercial y los productores de café, que es importante tener en cuenta que la venta del café es más costosa y nos otorga más recursos cuando se puede realizar la transformación a partir de la tostión. Por eso la molienda es un dato muy importante a tener en cuenta para, para nuestro proceso del café. Y a partir de esto contamos con unos objetivos de desarrollo sostenible. Es el 8 y el 9, el 8 como un trabajo decente y crecimiento económico, y el 9 por la parte de industria, innovación e infraestructura. Listo, entonces nuestras soluciones en este momento, pues tenemos tres prospectos de soluciones que son, por un lado, una máquina puntualmente, o sea, un molino de café que sea capaz de mantener siempre la consistencia. Por otro lado, una tolva que es el contenedor que tiene los granos de café tostado antes de ser molido, o un adjunto, un dispositivo adjunto a la tolva que sea capaz de solucionar esta problemática. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, muchachos. ¿Cómo quedaron de tiempo, Andrei? ¿Sobró tiempo? Uy, súper. Bueno, muchas gracias. Interesante el tema. Un tema también de interés, de actualidad. Quisiera que fueran, por favor, a la hoja de actores. Digamos, ustedes tienen una ventaja y es que se nota en la presentación, es que hicieron un resumen bueno del estado del arte, ¿no? De lo que está pasando. Y por eso el tiempo les dio bien y todo, y hablaron despacio, no hablaron como metralletas. Por ese lado estuvo bien. Pero, a ver, dice, los actores involucrados son los baristas, las tiendas, los consumidores y los productores. Pero ahí faltan actores. Ahí faltan actores. O sea, actores muy importantes. Ahí falta el gobierno nacional. El gobierno está pintado. Falta la Federación Nacional de Cafeteros, también es un actor. Eh, faltan los intermediarios. O sea, hay muchos actores que no tuvieron en cuenta y que pueden influir en este proceso, ¿sí? Bueno, y por otro lado, en los pestal, ¿me pueden poner los pestal? No me quiten la infografía. Yo no sé si esto tiene un desplegable aquí en la infografía, porque no vi que lo desplegaran. No sé si me pueden explicar de nuevo el económico, el pestal económico. ¿Quién lo explica? Pues básicamente es porque ahora se conoce, pues, por ejemplo, Juan Valdez y Oma como tiendas grandes, pero la calidad del café de las pequeñas pymes, como dijimos al final también, que están surgiendo ahora, pues van a vender un café de mucha mejor calidad. Ya no es solo el proceso antes
de tostarlo, sí, luego el tostado y la preparación, sino también la molienda se agrega como un plus en la calidad y eso ayudaría a que esas personas pues sobresalieran, por ejemplo, sobre esas tiendas, pues en nuestro caso porque estamos trabajando sobre una tienda específica y a nivel Colombia pues sobresaldrían a nivel mundial, ¿no? Sí, ¿y cuál es la referencia quién soporta esas afirmaciones? ¿Dónde está la referencia? No quedé citado, pero estaba en un texto de la Federación Nacional de Café, de Cafeteros. No sé si hay el tiempo para abrirla. ¿No te aparece eso? No, no, lo que pasa es que tenía que estar ahí citada, sí. A mí me parece que esto suena más como una opinión, más que una revisión bibliográfica, una búsqueda de información para el estado del arte, y no suena así, sino suena más como opiniones de ustedes o de alguien, pero no hay una referencia de un par que haya pasado por una revisión de pares, no, y no hay números tampoco, ¿no? Casi no citan números de, bueno, falta eso, más precisión, sí, más enfoque. Está bien, por lo menos ustedes no atiborraron de información, pero en la poca información que debían dar, que era la más importante, tenían que soportarla con una referencia y tenía que venir de algún lado, no podía ser una opinión personal, sí. Bueno, eso sería toda mi opinión, pero el tema es interesante, motivarlos a que continúen, a que tomen esto como sugerencias para que mejoren y, y continúen, ¿no? Está bien. Profe Héctor. ¿El profe Héctor se desconectó? No, el profe Héctor no sabe activar el micrófono. Muchas gracias. Ah, bueno. Profe Luis Carlos, unos comentarios muy parecidos. Te agradezco si quitas el pestal y vamos a la pregunta de investigación. Entonces, unos comentarios muy cercanos a lo que ya habíamos hablado con el resto, toda la investigación, el tema súper interesante, todo lo que han hallado muy bien. Los felicito por la presentación, que me pareció corta, dinámica. Ojo que ese corto no quiere decir que todo esté de mucha calidad, porque segundo con el profe que todo debería estar referenciado, sobre todo esos temas que son tan interesantes, tenemos que sacarlos. Dicen que el consumo en jóvenes ha aumentado. ¿Quién dice? Chévere, quiero ver esa referencia, para eso es ese apartado de referenciación. Listo, entonces ojo con la evaluación que estoy haciendo. Dice, ¿cómo se puede conseguir una molienda de café que siempre sea consistente en las tazas de café premium de la tienda Bogotá Coffee? ¿Sí? La promesa que yo veo acá es que ustedes me van a decir, por un lado, que la molienda que tiene Bogotá Coffee no es de calidad, de tal manera que es necesario intervenirla para que sea de calidad y sea consistente. ¿Cómo van a hacer ese desarrollo? ¿Cómo me van a explicar esa pregunta que ustedes están haciendo? Fácil. Primero me voy hacia el tema de contextualización y problematización. Espero ver cifras sobre lo que estamos hablando. Hay cifras de Bogotá, de municipios cafeteros, de PB. Ok, eso era válido, pero hace rato. Ahora, de ese tema muy general hemos llegado a algo muy específico. Aún no me resuelven esa duda que ustedes me prometieron en el inicio. De la misma manera, cuando veo el contexto, en el contexto quiero ver las condiciones económicas que tiene la empresa, quiero ver las políticas que se manejan en el sector cafetero, en esa compañía, en esa tienda, la tecnología que ustedes y el contexto en el que están trabajando tienen disponible, los factores ambientales tal vez, y las leyes que yo tengo que revisar para que podamos tomar esa decisión. Tampoco. Cuando intento ver algo de problematización, de dónde está el problema específico, tampoco me dicen cuál es el problema específico, por qué hay que generar una máquina nueva eh, para que se pueda conseguir esta consistencia y esta calidad. Asimismo, cuando voy a ver el diagrama de actores, listo, me van a contar esta tienda, el diagrama de actores también es una oportunidad donde ustedes pueden explicar bien cómo está el problema planteado. Pero me hablan de baristas, tienda especializada, consumidores, no hay relaciones, no saben con quién tienen que hablar, quién es el dueño del problema, nada de eso. Y cuando voy finalmente a los objetivos y a las soluciones, me hago la gran pregunta de ¿por qué diseñar
¿sí? Crear desde cero, utilizar la cuenta que ustedes tienen que hacer, diseñador e ingenieros, multiplicar el sueldo por 4 promedio de cuánto cobrarían ustedes por eso, 4 meses de trabajo, crear máquinas, implementar, pagar a una cantidad de personas, y eso es más barato que lo que está disponible en el mercado. Tendrían que justificármelo muy bien, ¿sí? O decirme que lo que está en el mercado no sirve, no llega a la eficiencia que ustedes necesitan. Ojo con eso. Acuérdense que estamos aprendiendo en TPI a problematizar muy bien. ¿Qué es problematizar? Darle mucho sentido a lo que estoy haciendo, la necesidad que identifico y dar una solución. Los ejercicios académicos a los que estamos acostumbrados a, yo hago esto es porque el profesor me lo dice y punto, que no sirve para nada, pero es que yo aprendo a través de esto, no se aplican mucho acá. Acá tenemos que dar una solución a un problema identificado. Muy bien. Muchas gracias. Ya se me acabó el tiempo. Seguimos con 83, ¿cierto? Perfecto. ¿Se ve mi pantalla? Disculpe. Se ve la pantalla. Ah, vale, muchas gracias. Entonces, ay, un momento, por favor, que se quedó cargando. Ay, no. Ya, listo. Buenas tardes. Entonces, ¿cómo pasar de la contaminación a la sostenibilidad en comunidad? Nuestro proyecto consiste en trabajar de la mano con la Fundación Ecopacífico, la cual recoge desechos de plástico de la costa de Juan Chacó en Buenaventura. Ellos buscan tomar estos desechos y transformar y de alguna manera generar industria y empleo en Juan Chacó. Algunos antecedentes de este proyecto resultan ser un grupo del semestre pasado que buscaba transformar este plástico en diésel para las lanchas de la comunidad, pero nosotros queremos darle otro enfoque al querer transformar esto en madera plástica y en tela base de plástico. Sebastián. ¿Sabían que al año se arrojan entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico al océano? El panorama local no es alentador. En ciudades como Buenaventura se han logrado recolectar 4.500 toneladas de desechos plásticos. Y según investigaciones de la Universidad Nacional, estos desechos se han relacionado con la muerte masiva de peces. A este problema ambiental se le suman problemas sociales como los de los corregimientos de Juan Chaco y Ladrillero. Estas comunidades son de difícil acceso y carecen de oportunidades de emprendimiento. Esto ha despertado el interés en la Fundación Ecopacífico, que busca involucrar actores como la academia, las empresas privadas y a la comunidad como tal para lograr plantear soluciones a partir de el cambio de mentalidad del uso de los plásticos. David. Para el análisis PESTEL, en el ámbito político, tenemos que una de las carencias es que no hay, por parte de organismos estatales, no hay un impulso para generar reciclaje en la zona. En el ámbito económico, la afectación de la comunidad pesquera Manchaco se ha visto muy afectada debido a que hay microplástico en el estómago de los peces, y el problema ahorita de la caída del turismo debido a la situación de pandemia. La problemática social es que la situación de pobreza en Manchaco es alarmante, y hay secuelas de conflicto armado porque es una zona rural de Buenaventura. En el ámbito tecnológico tenemos distintas dificultades debido a que no hay ni agua, no hay acueducto, ni un servicio de energía confiable y consistente. Y tenemos problemas de movilidad, ya que es muy costoso moverse hasta la población de Huanchaco, debido a que no hay una infraestructura vial óptima. En el problema ambiental, pues el plástico que llega tanto de la misma comunidad de Huanchaco como que llega del mar ha afectado tanto a los peces de pesca como a otra fauna marina. Y pues en el ámbito legal nos remitimos hasta la Constitución, que es que nos dice que es deber tanto del Estado como de los ciudadanos cuidar del ambiente, del medio ambiente colombiano.
Vale, respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos la acción por el clima, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, y la vida submarina, que es proteger la flora y la fauna del Océano Pacífico, que está junto a Juan Chaco. Luego tenemos el análisis de actores, que pues obviamente será la comunidad de Juan Chacó, la Fundación Ecopacífico, que es el directo, sí, el directo actor, valga la redundancia, en la comunidad. Los sectores económicos de Juan Chaco, que se basan mayormente en la pesca y el turismo, y pues como ya lo mencioné, los objetivos de desarrollo disponible, la flora y la fauna. Con el análisis de problemática y el análisis PESTAL llegamos a una matriz Vester en donde concluimos que hay problemas indiferentes como el que el servicio energético es inestable y poco confiable, y críticos, que es la caída del turismo y la pesca, que se puede dar ahorita más por la pandemia, pero aún así por las grandes cantidades de contaminación se ve afectado el turismo en la zona. Como posibles soluciones tenemos la obtención de madera plástica con los desechos que se recolectan en Juan Chaco. La siguiente opción es la fibra textil, que es la obtención de un filamento por medio del PET que se recoge para fibras textiles. Y por último, la obtención del combustible por medio de pirólisis. En cada una de estas opciones hay videos disponibles para informar más. Y ya. Muchas gracias. Listo, creo que sigue usted, profe. Héctor. Perfecto. Listo, muchas gracias, profes. Bueno, yo estoy bien confundido con la presentación del proyecto. Está bien la infografía, sin embargo, tengo varias preguntitas respecto al trabajo que se ha realizado. Es de resaltar que, por ejemplo, los factores como el PESTAL y eso están bien relacionados con Juan Chaco, que es la comunidad que ustedes deciden trabajar, ¿sí? Claro, tan pronto veo el contexto, me entero un poquito de dónde estamos hablando, de qué estamos trabajando. Sin embargo, veo que hay varias herramientas, estos son como comentarios de forma, que no son del todo útiles, tal vez les genera un poquito de ruido en la presentación. Por ejemplo, sé que un antecedente es un grupo de trabajo de TPI que trabajó este proyecto el semestre pasado. ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, sí. Sí, señor. La pregunta es, sería muy interesante llegar a expresar, porque tal vez es la base del trabajo de ustedes, como mirar exactamente cuáles fueron esos trabajos futuros que ellos dejaron, en qué consistió el proyecto, no solamente decir llegaron, hicieron un trabajo y llegaron muy lejos, sino cuál es esa puerta que a ustedes se les abre. Segundo, en este tipo de trabajos es muy necesario que ustedes demuestren qué es lo que ustedes han trabajado, qué de ese trabajo previo ustedes están presentando nuevamente, ¿sí? Y cuál va a ser ese paso adelante ante esta problemática que se está generando, ¿sí? Este contexto lo sacaron ustedes lo refinaron o están tomando trabajo del semestre pasado. Cuando yo veo rápidamente, por ejemplo, el diagrama de actores, a pesar de que yo he utilizado mucho la Vester, no entiendo cómo podría uno hacer un análisis de Vester de actores. No, profe. No sé si me confundí, pero no, yo dije que teniendo en cuenta la problemática. O dije los actores. En la presentación, en la página de ustedes, hacia la derecha, está análisis Vester de actores. ¿Sí? No, Y mala mía. tercero, a pesar de que ustedes cambiaron la problemática en clase, la pregunta esencial, porque tenían otra pregunta antes de la clase, todavía no les funciona. ¿Listo? Esa pregunta de, ¿cómo es que dice? El anterior era algo como que sabías a dónde va para... Sabías a dónde vas, no sé qué, y la cambian ahorita a cómo pasar de la contaminación a la sostenibilidad en la comunidad. También es una pregunta muy abierta. ¿Listo? Entonces, ojo, creo que no podíamos hacer eso. Ahorita Andrei me dice si está bien, tanto éticamente como dentro de las reglas,
hacer modificaciones a pesar de que ya se había hecho una entrega. Y dos, tengo problemas para decir cuál es el trabajo que ustedes han hecho, qué han hecho, además del trabajo que se hizo en el equipo 80, que uno rápidamente lo puede consultar y puede encontrar información muy similar. ¿Cuál es el aporte que es en todo este tiempo ustedes que han desarrollado? Hay una sección que dice proyecto, creo que fue la que más me dejó impresionado sobre hacia dónde vamos a ir en este proyecto, qué es lo proponemos y cuál es, de todo eso que encontramos, de todos esos pasos que nos dieron, la bandera que nos dan y dicen, aquí tenemos que iniciar. Así empieza el ejercicio de problematización de ustedes, explicando lo que ya se trabajó. Y yo no sé, yo no estaba mirando el chat, perdón. ¿Listo, Andrei? Sí, no, en general también la pregunta es demasiado abierta, la pregunta general, ¿no? Les falta más precisión y más enfoque en general en todo el trabajo. Está muy abierto, todavía les falta más claridad. Y deberían en esta etapa ya estar un poco más enfocados, ¿ok? Y el resto de los comentarios del profe Héctor, los mismos, igual. ¿Listo? Entonces, estamos solo empezando y tienen tiempo para corregir y mejorar, para que vayan pensando, consulten con su profesor mentor los comentarios que se les han hecho y corrijan y mejoren. Eso sería todo de mi parte. Listo, profesor. Bueno, y acá ya pasamos a calificación, ¿cierto? O de una vez ya los nombramos. Yo creo que ya podemos pasar a la evaluación. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos, profe? ¿Promediamos? Yo creo que deberíamos, sí, pero hablemos los dos. Yo creo que tocaría que ya abandonen los estudiantes el chat. Sí, ya no hay nada Sí. más pendiente. Entonces nos quedamos solo los dos. ¿Qué le parece, profe? Si Andrei nos ayuda a generar rápido un Meet, nos vamos los dos al Meet y esperamos un poco a los estudiantes, ya que no ha acabado clase, y volvemos y les contamos. Listo, dale. Otro Meet. Perfecto, Andrei. Por acá no lo vas a compartir, Andrei. Ah, bueno. Sí, no pasa nada. Listo, Andrei. Se entren. Bueno. Gracias. Listo. Ya nos vemos, chicos. Listo. Hola. Ay. Sí, ese último proyecto como que no sé qué pasó ahí. Y es que ellos sabían
Listo, muchachos, muchas gracias por esperarnos un ratico. Unos 4 minuticos. Bueno, inicio diciendo, compañeros, muchachos, Andrés y profe, que recuerden que este ejercicio, esta calificación que nosotros vamos a hacer, se la vamos a enviar a su tutor. Y su tutor tiene que hablar con ustedes y mirar a ver qué pasó con cada uno de estos puntos. Espero que les hayan servido las realimentaciones. Cualquier duda que tengan, pues estamos abiertos a diálogo. Efectivamente, el profe Luis Carlos y yo tenemos que hacer una calificación. La calificación está muy guiada con el tema de las rúbricas. Ojo con aquellos que lamentablemente no podemos darle una nota más arriba o más abajo. Tenemos que seguirnos con los lineamientos de la rúbrica, y aquellos que, por ejemplo, se les faltó el pedacito de poner actores expertos, pues se baja inmediatamente el nivel. Muy chévere los factores del PESTAL, pero no demostraron alguna manera, como hizo un equipo, de hacer una evaluación sobre esos factores del PESTAL, como hizo con un DOFA, lamentablemente pasa al siguiente nivel. Es decir, fuimos muy juiciosos en seguir la rúbrica y en comentarios generales, ojo todos con refinar esa pregunta de investigación que va a ser el norte que ustedes van a tener de aquí en adelante. ¿Sí? A la mayoría le fue muy bien, a todos los grupos les fue muy bien en las presentaciones orales, les fue muy bien en cómo están dominando el tema, en las presentaciones. Les agradezco a los que prendieron la cámara. Y muchos de ustedes, los grupos más bajitos que tenemos por ahí, son precisamente en esa conexión que hay entre las soluciones y la problemática. Y son las notas que corresponden a los valores más bajitos. Profe, antes de que diga más o menos cuáles fueron los mejores grupos y los mejores grupos. Profe Luis Carlos, ¿tiene algún comentario? Sí, es felicitarlos, ¿no? Se nota que han trabajado mucho, se ve el trabajo, se ve. Obviamente es parte del aprendizaje, todo lo que les hemos corregido es parte de lo que tienen que corregir y que aprender no solo para este curso, sino para sus carreras, ¿no? Cosas que tienen que aprender, cómo presentar lo que les habíamos dicho, bueno, cómo formular la pregunta, qué está bien, qué hay que mejorar. Entonces tómenlo como sugerencias, no solo para este curso, sino para sus carreras. Y eso sería todo, profe. Si quiere, presente el grupo que le fue mejor. La idea ahora es que solamente vamos a presentar al grupo que le fue mejor y vamos a explicar por qué. ¿Listo? Y el resto, bueno, ya el profe Héctor nos cuenta. Listo. Rápidamente cerrando lo que dice el profe, muy importante, ninguna de las ideas que vimos, decimos no vale la pena, el tema no es pertinente, todo es súper interesante. Todos los proyectos son interesantes, pero sí necesitan refinamiento. El grupo del profe David Galindo, el grupo 55, fue tal vez el equipo que mejor desempeño tuvo entre toda nuestra calificación. Tuvo un muy buen desempeño mostrándonos los antecedentes, hizo una buena conexión, el contexto realmente era el contexto donde estaban trabajando la problemática. Muy interesante todo el abarco que se hizo de los actores. Ojalá hubiera sacado el desempeño más alto si nos hubiera hecho un mapita de esos actores, cómo se están conectando. Está claro el problema que están trabajando. El título de la pregunta fue el más bajito que tuvieron entre las calificaciones porque faltaba refinarlo un poquito. Les bajamos un poquito en presentación de texto e imágenes porque demasiado texto, no era una página. Y muy bien por la presentación y chévere las posibles soluciones. ¿Listo? Bueno, una cosa. Muchas gracias, profe. Felicitaciones y al grupo y un comentario. Nosotros pusimos una nota, pero esa nota es formativa, lo que quiere decir que no es la nota real, ¿sí? La nota real se la va a poner su mentor. Nosotros solamente le sugerimos, le hacemos comentarios, nos vamos a reunir, vamos a discutir, bueno, cuáles son las fortalezas de cada grupo, qué hay por mejorar, y él tomará esos comentarios y él es quien va a poner una nota. Nuestra nota solo es indicativa, no es la nota real, ¿ok? Pensamos que este grupo es el mejor y ya le explicaremos al profe por qué y cómo en qué nos basamos pues con base en lo que acabamos de decir, ¿no? Porque entonces, felicitaciones a todos y a seguir trabajando bien juiciosos. Ojo muchachos, que esta realimentación es más importante que para poderlos calificar. Recuerden que tienen ahorita pendiente la entrega del trabajo escrito. Y les prometo que si hacen esas modificaciones de coherencia, va a ser mucho más sencillo escribir ese trabajo. ¿Listo? Cuando ya tenemos claro hacia dónde vamos, va a ser muy sencillo completar esa información que hace falta por escrito.
Listo, muchachos, muchas gracias por el ejercicio, muy chéveres todos los proyectos. Que tengan buena tarde. No sé si tengan preguntas en este último segundito que nos queda. Profe Luis Carlos, muchas gracias. Bueno, como siempre. profe, saludos a todos. Listo. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta luego, Santiago, profe. chao, Andrei, que estén muy bien. Andrei, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, chao, Brian. Gracias. David, chao, chao. Que estén Chao. bien. Chao, Jessica.